¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos de vuelta al canal. Soy Silencio Terminal, y hoy les traigo una historia que me llegó y que honestamente me quitó el sueño. Antes de empezar, quiero que sepan que esta historia supuestamente es real. La encontré en un post que después fue eliminado. Así que ponte cómodo, apaga las luces si te atreves, y vamos con esta historia. Antes que nada, sé que van a pensar que estoy loco. Yo mismo pensaría lo mismo si alguien me contara esto. Pero necesito sacarlo de mi pecho porque no he podido dormir bien en 2 meses. Lo que les voy a contar pasó en enero de este año, cuando fui con 3 amigos de la universidad a un campamento en las montañas del norte. Los nombres los voy a cambiar por obvias razones. Llamemos a mis amigos Carlos, Miguel y Ana. Éramos un grupo muy unido desde primer semestre, siempre hacíamos planes juntos. Carlos era el aventurero del grupo, siempre proponiendo cosas extremas. Miguel era más tranquilo, pero siempre se apuntaba a todo. Ana era como la hermana que nunca tuve, súper inteligente y valiente. El plan era sencillo: 5 días en las montañas, haciendo senderismo y acampando. Carlos había encontrado un lugar perfecto en internet, un área remota donde supuestamente casi no iba gente. Ahora sé por qué casi no va gente ahí. El primer día todo fue normal. Llegamos al área de acampada como a las 3 de la tarde. Era un claro rodeado de pinos enormes, con un arroyo pequeño cerca. El lugar era hermoso, pero había algo raro en el ambiente. Los pájaros no cantaban mucho, y no vimos casi ningún animal. Miguel comentó que era extraño, pero Carlos dijo que era porque era invierno. Esa noche cenamos alrededor de la fogata, contando chistes y planeando las actividades del día siguiente. Como a las 11 de la noche escuchamos el primer grito. Fue un sonido que jamás voy a olvidar. Era como si alguien estuviera gritando de dolor, pero había algo más, algo que no era completamente humano. Sonaba distante, tal vez a 1 kilómetro de distancia. ¿Qué carajo fue eso?, preguntó Ana, y todos nos quedamos callados escuchando. Carlos trató de hacerse el valiente. Debe ser algún animal herido o tal vez coyotes. Pero yo había escuchado coyotes antes, y eso no era un coyote. El grito se repitió como 5 minutos después, pero esta vez sonaba más cerca. Y luego otra vez, aún más cerca. Era como si algo se estuviera acercando a nosotros en línea recta. Miguel sugirió que metiéramos la comida en el carro y nos encerráramos en las tiendas. Así lo hicimos, pero yo no pude dormir. Seguí escuchando ruidos afuera toda la noche, como ramas que se rompían y algo que caminaba alrededor de nuestro campamento. El segundo día amaneció raro. Ana se veía pálida y ojerosa, como si no hubiera dormido nada. Cuando le pregunté cómo había dormido, me miró con una expresión extraña y dijo: «Escuché algo rascando mi tienda toda la noche». Revisamos alrededor de su tienda y efectivamente había marcas raras en la tierra, como garras, pero eran enormes. Más grandes que las de cualquier oso. Carlos insistió en que siguiéramos con el plan, que probablemente era solo un oso curioso. Pero yo ya quería irme. Miguel también se veía nervioso, pero no quería ser el primero en sugerir que nos fuéramos. Esa tarde fuimos a caminar por un sendero que llevaba a una cascada. Todo iba bien hasta que llegamos a un área donde los árboles estaban raros. Muchos tenían marcas de garras a una altura imposible, como de 3 metros del suelo. Y había huesos esparcidos por todos lados. Huesos de animales, pero también había algo que parecía humano. Ana encontró algo que nos heló la sangre. Entre los huesos había una credencial de estudiante. De la universidad estatal, igual que las nuestras. La foto era de un chico que se veía de nuestra edad, pero la fecha decía que era de hace 3 años. «Nos vamos ahora mismo», dijo Miguel, y por primera vez Carlos no discutió. Pero cuando regresamos al campamento, las cosas ya no estaban como las habíamos dejado. Nuestra comida estaba esparcida por el suelo, las tiendas tenían agujeros enormes, y el carro tenía marcas de garras en la pintura. Y entonces vimos las huellas. Empezaban como huellas humanas normales,
cerca de donde habíamos estado esa mañana. Pero conforme se acercaban al campamento, se iban deformando. Se hacían más largas, con marcas de garras. Y al final, cerca de nuestras tiendas, ya no eran huellas humanas para nada. Carlos trató de encender el carro, pero no prendía. La batería estaba muerta, aunque había funcionado perfectamente esa mañana. Y ya empezaba a oscurecer. «Tenemos que caminar hasta la carretera», dijo Ana. «No podemos quedarnos aquí otra noche». Pero la carretera estaba a 5 kilómetros, y ya casi era de noche. Decidimos esperar hasta que amaneciera, pero esta vez nos quedaríamos todos juntos, dentro del carro. Esa noche fue la peor de mi vida. Como a la medianoche empezaron los gritos otra vez, pero esta vez eran diferentes. Sonaban como voces humanas, pero gritando cosas que no tenían sentido. Y venían de todas las direcciones. Entonces Miguel gritó: «¡Miren!». A través del parabrisas vimos una figura entre los árboles. Era alta, demasiado alta para ser humana. Debía medir como 2,5 metros. Estaba parada en 2 piernas, pero su cuerpo era delgado y deforme. Sus brazos eran largos, colgando hasta casi el suelo. Pero lo peor eran sus ojos. Brillaban en la oscuridad como los de un animal, pero había algo inteligente en ellos. Algo hambriento. La criatura se acercó al carro lentamente. Podíamos escuchar su respiración, áspera y pesada. Cuando llegó al carro, puso sus manos en el capó. Sus dedos eran largos, con garras negras, y pude ver que su piel era gris y arrugada. Se quedó ahí parada, mirándonos a través del vidrio, por lo que me pareció una eternidad. Ana lloraba en silencio, Miguel temblaba, y Carlos murmuraba oraciones. Entonces la criatura sonrió. Tenía dientes como agujas, demasiados dientes para una boca normal. Y cuando sonrió, escuchamos su voz por primera vez. «Tengo hambre». Su voz era como un susurro áspero, pero de alguna manera la escuchamos claramente a través del vidrio. La criatura rodeó el carro lentamente, golpeando las ventanas con sus garras. El sonido era horrible, como uñas en un pizarrón, pero 1000 veces peor. Cuando llegó a la ventana de Ana, se detuvo y la miró directamente. Puso su cara pegada al vidrio, y pude ver que su piel tenía un color enfermizo, como carne podrida. «Ana», dijo la criatura, y todos nos congelamos. ¿Cómo sabía su nombre? «Ana, sal, tengo tanta hambre». Ana empezó a hiperventilar. Miguel la abrazó fuerte, pero yo pude ver algo raro en sus ojos. Como si parte de ella quisiera salir del carro. «No la escuches», le grité. «No la escuches». La criatura se rió, un sonido horrible como vidrio rompiéndose. Entonces se alejó del carro y desapareció entre los árboles. Pensamos que se había ido, pero 5 minutos después escuchamos la voz de Carlos afuera del carro. «Chicos, ya se fue. Salgan, encontré el problema del carro». Pero Carlos estaba sentado justo al lado mío. La voz de Carlos siguió hablando afuera. «En serio, ya es seguro. Solo necesito que me ayuden con algo». El Carlos real estaba pálido como un papel. «Ese no soy yo», susurró. La voz de afuera se fue poniendo más y más molesta. «¿Por qué no salen?» «Soy yo, Carlos. No confían en mí». Pero había algo malo en la voz. Sonaba como Carlos, pero las palabras salían raras, como si quien las dijera no supiera exactamente cómo usar la boca. Entonces la voz cambió. Ahora sonaba como Ana. «Miguel, sal por favor. Necesito hablar contigo». Pero Ana estaba sentada junto a la ventana, llorando. Luego sonaba como Miguel. «Ana, sé que estás asustada, pero soy yo. Todo está bien». Y luego como mi voz. «Chicos, en serio, ya podemos salir». Era terrorífico escuchar mi propia voz hablándome desde afuera del carro. Esto siguió toda la noche. La criatura imitaba nuestras voces, tratando de que saliéramos. A veces golpeaba el carro, a veces solo caminaba alrededor haciendo ruidos raros. Cuando finalmente amaneció,
Todo se volvió silencioso. Esperamos hasta que el sol estuvo bien alto antes de salir del carro. No había rastro de la criatura, pero sí había más huellas alrededor del carro. Y algo más que me puso los pelos de punta. Había marcas de manos en todas las ventanas del carro, pero por dentro. Como si algo hubiera estado dentro del carro con nosotros, tratando de salir. Carlos logró hacer funcionar el carro después de varios intentos. Manejamos hasta la carretera sin hablar, todos mirando constantemente hacia atrás. No fue hasta que llegamos al pueblo más cercano que nos dimos cuenta de algo terrible. Ana no había hablado en todo el camino. Cuando paramos en una gasolinera, se bajó del carro y nos miró con una sonrisa extraña. «Tengo hambre», dijo, y su voz sonaba rara. Un poco áspera. Miguel le compró algo de comer, pero ella solo lo miró sin tocarlo. «No, tengo hambre de verdad», dijo. Sus ojos se veían diferentes. Más oscuros. Y cuando sonreía, me parecía que tenía más dientes de lo normal. El viaje de regreso fue una pesadilla. Ana se comportaba cada vez más raro. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, decía cosas extrañas. Hablaba de lo rica que se veía la gente que pasaba caminando. Decía que tenía frío, aunque teníamos la calefacción prendida. Y sus ojos. Dios, sus ojos. Cada vez se veían menos humanos. Cuando llegamos a la ciudad, Ana se bajó del carro sin decir adiós. Solo dijo, «Nos vemos pronto», con esa sonrisa rara. Esa fue la última vez que la vimos. Bueno, la última vez que vimos a la Ana real. Porque 2 semanas después, Miguel me llamó histérico. Dijo que Ana había ido a su casa a medianoche, tocando la puerta y pidiendo que la dejara entrar. Pero cuando la vio por la ventana, algo estaba mal. Estaba demasiado flaca, su piel se veía gris, y sus ojos brillaban en la oscuridad. Miguel no le abrió la puerta. Ana se quedó afuera toda la noche, a veces tocando suavemente, a veces rascando la puerta con algo que sonaba como garras. En la mañana ya no estaba, pero había dejado huellas raras en la nieve. Huellas que empezaban como de zapatos normales, pero terminaban como patas de animal. Desde entonces, tanto Miguel como yo hemos tenido visitas nocturnas. La criatura que se ve como Ana viene a nuestras casas, siempre pidiendo que la dejemos entrar. Siempre diciendo que tiene hambre. Carlos desapareció hace 3 semanas. La policía dice que no hay evidencia de que algo malo le haya pasado, pero yo sé la verdad. Porque ayer por la noche, Carlos tocó a mi puerta. Excepto que no era Carlos. Era la misma cosa que se llevó a Ana, pero ahora usando el cuerpo de Carlos. «Déjame entrar», decía con la voz de Carlos. «Tengo tanto frío. Tanta hambre». No le abrí, pero sé que va a regresar. Y cada noche que pasa, su voz suena más convincente. Parte de mí quiere abrirle la puerta. Parte de mí quiere reunirme con mis amigos. Pero sé que si abro esa puerta, ya no voy a ser yo. Escribo esto porque necesitaba contárselo a alguien. Si algo me pasa, si desaparezco, ya saben qué pasó. Y si alguna vez alguien que se parece a mí toca a su puerta en medio de la noche, pidiendo entrar, no abran. Por favor, no abran. Edith, acabo de escuchar que tocan a la puerta. Son las 3:17 de la madrugada. Es la voz de Miguel, diciendo que está herido y necesita ayuda. Pero Miguel está muerto. Encontraron su cuerpo ayer. No voy a abrir. No voy a abrir. No voy a abrir. Edith 2. Ya no están tocando. Pero escucho rascando en las paredes. Como si algo estuviera tratando de meterse por otro lado. Si no actualizo este post mañana, ya saben qué pasó. Esta cuenta fue suspendida por inactividad hace 2 meses. Y ahí termina esta historia, mi gente. No sé ustedes, pero a mí me dejó helado. La idea de que algo pueda imitar la voz de tus seres queridos para atraerte es simplemente diabólico. Si alguna vez han tenido una experiencia similar, o si saben algo más sobre esta historia, déjenmelo en los comentarios. Pero por favor, tengan cuidado con lo que comparten.
Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Recuerden, si van de campamento, nunca vayan solos, siempre avisen a alguien dónde van a estar, y si escuchan voces extrañas en el bosque, no las sigan. Sin importar de quién parezcan ser. No olviden darle like si les gustó la historia, suscribirse si son nuevos, y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las historias de terror que subo cada semana. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente. Y recuerden, algunas cosas que viven en la oscuridad, es mejor dejarlas ahí. Cuídense mucho, y que tengan dulces sueños, si pueden. Y una cosa más, si alguien toca a su puerta esta noche pidiendo entrar, asegúrense de que realmente sean quien dicen ser.